como hemos estado comentando estos días atrás, pues bueno, queríamos en este caso desde el PSOE, evidentemente, explicarle a la ciudadanía del CDNI, a vosotros los que estáis aquí, algunos aspectos que son muy básicos, son fundamentales para conocer cómo se calcula el recibo del IBI y que creo que toda la ciudadanía tiene que saber, entre otras cosas, para evitar que nadie le confunda y que nadie trate de manipular lo que es la realidad. Yo los datos que voy a exponer aquí, quiero que tengáis una cosa muy clara, son datos reales, son datos contrastables, son datos que vienen en la legislación y que cualquier persona puede consultar en cualquier momento. Yo no tengo nada más ningún inconveniente en facilitarles la información de la que se trate. Es más, y lo digo como aviso a navegantes, a todo aquel que esté oyendo y que, o viendo, evidentemente, y que le parezca que en algún momento voy a decir algo que no es cierto. Yo no tengo ningún inconveniente que quien considere que cualquiera de las cosas que se van a decir aquí esta tarde no son ciertas, o lo que es lo mismo, en práctica, sencillamente no tienen más que citar a un técnico del Servicio Provincial de Gestión Catastral o del Servicio Provincial de Recaudación, que si viene, además, yo prometo que voy a estar en esa reunión para que me desmienta si es cierto o es mentira lo que estoy diciendo, y como digo, pues la mejor manera de demostrar que lo que estoy diciendo no es correcto es que pueda venir alguien a rebatirlo, ¿vale? ¿Por qué hacemos esta sesión informativa del IBI? Básicamente, y antes de avanzar, tengo que decir que creemos que es necesario explicarle a la gente cómo funcionan los impuestos. Evidentemente a nadie se le escapa que el tema de pagar impuestos no nos gusta, a casi nadie, pero que los impuestos son necesarios para mantener nuestro estado de bienestar y para que podamos prestar una serie de servicios desde las administraciones. Por tanto, a eso estamos obligados. La ciudadanía tiene que tener clara que básicamente para calcular el recibo del IBI, es decir, la contribución, sea urbana o rústica, que pagamos los ciudadanos de Setenía o los de cualquier otro pueblo, intervienen fundamentalmente dos factores, ¿vale? Son el valor catastral de los bienes, esos bienes son el hecho imponible, es decir, sobre el que se va a calcular el impuesto, no solo el de la contribución, como lo conocemos, sino que también nos va a influir en la declaración de la renta que hacemos todos los ciudadanos. Ojo, que el valor catastral de los bienes que tenemos a nuestro nombre también imputa como patrimonio en esa declaración de la renta y en otros impuestos. Bueno, como digo, uno de los factores es el valor catastral de los bienes, sean urbanos, rústicos o de carácter especial, no vamos a entrar en esa clasificación en detalle, y en segundo lugar, el porcentaje del gravamen, es decir, el tipo impositivo, lo que se carga para poder calcular ese recibo. Conviene también que distingamos, para poder aclarar cómo funciona esto y quién tiene la responsabilidad de unas cosas y de otras, sobre todo para dirimir de alguna manera quién puede o no puede hacer determinadas cosas, conviene aclarar quiénes son las administraciones responsables de establecer ambos factores, ambos valores. En primer lugar, la competencia para fijar el valor catastral, que conste que no lo digo yo, que lo dice la ley, que es el artículo 4 del Real Decreto 1/2004, por el que se aprueba este refundido de la ley del carácter inmobiliario. La competencia para fijar el valor catastral de todos los bienes inmuebles, sean del tipo que sean, es de la Administración General del Estado, no es de los ayuntamientos. Esto es algo que nos viene desde fuera, ¿vale? Se hace a través del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien tiene la competencia, que la delega a las direcciones, a la Dirección General del Catastro, que a su vez pues, se subdividen en delegaciones o direcciones provinciales, que son las que hacen el tratamiento y el catastro de cada uno. El valor catastral se fija desde la Administración del Estado y nunca desde el Ayuntamiento. Y el mayor o menor valor catastral que se tenga influye en el mayor o menor importe del recibo que vamos a pagar. Eso por un lado. En segundo lugar, la competencia para fijar el tipo impositivo, es decir, el diferencial que se utiliza para calcular el recibo del IBI. Esa competencia sí es de los ayuntamientos. Y eso está regulado, además en cómo tiene que hacerlo y los límites entre los artículos 60 y 77
justo del siguiente Real Decreto que se aprobó en el año 2004, el Real Decreto Legislativo 2-2005 de 5 de marzo, perdón, 2-2004 de 5 de marzo, porque se aprueba la ley, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En esta ley se regulan todos los impuestos que son de carácter municipal y qué competencia tienen los ayuntamientos en eso, ¿vale? Dicho esto, pues aquí os he traído, no voy a utilizar los recibos de nadie, voy a utilizar los míos propios para tratar de alguna manera de explicaros y de que veáis cómo han ido variando. Quizás el tamaño de la presentación no permita ver con claridad los números. Mirad, en todos los recibos existe un valor catastral. Este recibo es del año 2013. El recibo de IBI que yo pagué de mi casa es del año 2013. Existe el tipo, que es el que fija el ayuntamiento, es decir, el valor catastral lo fija la dirección y las delegaciones territoriales del catastro, y el tipo lo fija el ayuntamiento, que lo aprueba en una ordenanza, y eso da un recibo, ¿vale? Luego intentaré aclarar, y quiero que os fijéis en este otro aspecto. Aquí en este caso aparece base liquidable. La base liquidable es cuando se actualizan las ponencias de valores, sin profundizar mucho porque no quiero liar a la gente, cuando se actualizan las ponencias de valores, es decir, lo que fija el valor catastral de un bien, hay un periodo de años donde está de alguna manera bonificada ese valor catastral, de manera que la base liquidable es un poco menor, que va creciendo todos los años, ¿vale? Hasta que se cumple el 10º año, que ya se quedaría en el valor catastral íntegro y se pagaría el diferencial por el valor catastral. De ahí que cuando se revisan los valores, estemos en un periodo de años que todos los años vamos teniendo un poquito más de subida, es porque sube la base sobre la que se liquida, ¿vale? En el año 2014-2015, siguiendo la misma tendencia que en el año 2013, si os fijáis, y resalto mucho esto, estamos hablando de un recibo de urbano, no de rústica, En este caso es de mi propia casa. El tipo es el 0,86 en el año 13, en el año 14 y en el año 15. Es decir, el diferencial, que es lo que aprueba el ayuntamiento en sus ordenanzas, eso durante esos años no ha variado. El valor catastral, que es lo que fijó en su día el Ministerio, o la Delegación Territorial del Catastro, eso no ha variado. El incremento iba por la base liquidable, esa pequeña bonificación que yo os decía que tenemos. Cuando llegamos al año 2016, es decir, el año pasado, nos hemos encontrado que en el recibo hubo una importante bajada. Y esa bajada, algunos han intentado atribuírsela. Y lamento decir que eso no es cierto. No es cierto. Mirad, es cierto que los ayuntamientos, los grandes ayuntamientos, de todos los colores políticos, durante el periodo de crisis, sobre todo durante el periodo del año 2011 al 15, viendo que el tema de la crisis era cuando más estaba afectando a la ciudadanía en general, todos los ayuntamientos demandaban al Ministerio una modificación de la ponencia de valores, una rebaja de los valores catastrales, porque las últimas ponencias se habían hecho en la época de bonanza económica, eran valores en este caso altos. Yo puedo decir que tengo un solar que incluso me lo valoraron por encima del valor de mercado, ¿vale? Que también estoy pagando la contribución a ese valor, que es por encima del valor de mercado. Y claro, los ayuntamientos, viendo que la carga impositiva sobre los ciudadanos era muy alta en los peores años de la crisis, estaban pidiendo al Ministerio que por favor bajara esos valores. Lo hicieron incluso a través de la FEN, es decir, la Federación Española de Municipios y Provincias, que de alguna manera es el órgano que audina a todos los ayuntamientos. Bueno, pues esto hizo que al final el gobierno lo tuviera en consideración y los presupuestos del año 2015, y cuando digo gobierno digo el gobierno de la nación, el gobierno del PP, como en el año 2015 había además en noviembre elecciones, pues los presupuestos del año 2015 que se aprobaron en el mes de septiembre, permitió el Ministerio de Economía y Hacienda la modificación y la revisión de esos valores catastrales. Y además eso lo hicieron todos los ayuntamientos que se querían acoger. Yo no conozco a ningún ayuntamiento que no se haya querido acoger a una bajada de los valores catastrales con independencia del color político que tengan. Más en esos años cuando la crisis era tan fuerte y estaba atacando tanto al bolsillo de los ciudadanos.
Hay una orden ministerial que es esta que os pongo aquí, la orden de Hacienda y Administraciones Públicas de 1950-2015, del 24 de septiembre, en el que aparecían todos los municipios que se habían acogido a la actualización de valores catastrales establecido en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2016. En esta página concretamente, la 86.910, la puede consultar el que quiera, aparece el Ayuntamiento de Setenil, como otros ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Es decir, en el año 2016 pagamos menos dinero porque el gobierno había permitido que se modificaran los valores catastrales a la baja, y en ese caso, si no se modificaban los tipos, que es lo que cobran los ayuntamientos, pues teníamos un recibo más barato. Fijaos que yo pasé de tener un valor catastral de 92.000 y pico de euros a un valor catastral de 64.800 por mi casa. En esa modificación a la baja de los valores catastrales, que es lo mismo que le he sufrido yo, lo hemos sufrido todos los ciudadanos, de todos los ayuntamientos que se han acogido a esa rebaja, ¿vale? Aquí ha cambiado una cosa, y es la base liquidable. Cuando el valor catastral es inferior al que había anteriormente, y la base liquidable, por tanto, coincide con el valor catastral porque es inferior al que había anteriormente, ya no hay periodo de bonificación, sino que se bonifica, se abona exactamente por la misma base catastral. Esto que estoy tratando de contar es muy sencillo, fijaos. ¿Por qué pagamos tan poco dinero en el año 2016? El tipo anterior, que llevaba en Setenil, pues más de 20 años, que no se ha modificado, el tipo del recibo, al bajar el valor catastral, encontramos esa mejora en el recibo. Estamos hablando de una diferencia, pues si queréis la comparo con el anterior, de una diferencia de, en el año 2015 pagué 662, en el año 2016 pagué exactamente 557, ¿vale? Ese fuerte descenso es el que notamos. Y el fuerte descenso no fue porque el ayuntamiento bajara el tipo seguía siendo el mismo que había anteriormente, sino porque desde la administración del Estado, que es la que tiene la competencia, nos bajaron el valor catastral. Esa es la verdadera causa. Y ahora me diréis todos, claro, en el 2017 hemos pagado mucho dinero. De hecho, ha terminado el plazo el día 30, o sea, no hace nada que termine el plazo para pagar. ¿Por qué ha sido eso? Si nos fijamos, el valor catastral que aparece en el recibo durante el año 2017 es el mismo que teníamos en el año 2016. Y además, en mi caso, como en el de todos los 7 niveles. ¿Vale? El valor catastral que tenemos en nuestro recibo es el mismo que tenemos en el año 2016 y por el que pagamos el impuesto. Pero ha habido un cambio sustancial para la subida, una subida en torno al 26%, de casi el 26% en urbano. Y es que el tipo de gravamen, que está aprobado por una ordenanza municipal, que os voy a enseñar, es el 10815. Del 0,86 hemos subido en urbana al 10815, un 26% más que el año anterior, ¿vale? Sí ha bajado en rústica, pero en urbana no. Y hay que tener en cuenta de qué es lo que ha pasado, que también trataré de explicaros. La ordenanza que había en el año 2016 decía el tipo de gravamen sobre bienes inmuebles el 1,8115, el 0,8025 para los bienes de rústica y las construcciones sobre suelo rústico, que ahora explicaré también, el 0,5%. Esa era la ordenanza que aprobaron en el año 2015, que tenía que haber entrado en vigor en enero en el año 2016, que tenía que haber entrado en enero de 2016 en vigor. Con lo cual, si esto se hubiese aprobado correctamente y se hubiese publicado correctamente, el año pasado hubiéramos pagado este tipo de AME. Lo que ocurrió es que la publicación en un boletín oficial de la provincia fue mucho más tarde, y al ser más tarde, ya no se podían aplicar con cargo en 2016. Notamos la bajada del valor catastral, notamos la bajada del IBI, pero este año ya entraba en vigor esa nueva ordenanza, ¿vale? Para tener en cuenta qué es lo que ha pasado en la evolución de los recibos de la contribución, os traigo este cuadro, que se ve muy claro. En el caso de urbana, todo el tipo aplicable, si lo que fija el ayuntamiento con anterioridad al año 2018 y que estuvo en vigor hasta el año 2016, es el 0,86. El tipo aplicable este año que estamos, 2017, el 1,815. Quiero que sepáis que la ley de haciendas locales, el tope máximo que permite a los ayuntamientos para cargar y que le permite meter la ordenanza es el 1,10. Estamos casi rozando el tope máximo. Y esto
Esto no lo ha aprobado el equipo de gobierno que gobernaba en el año 2015. Esto lo ha aprobado el actual equipo de gobierno, que ya gobernaba en el año 2016. ¿Vale? En rústica se aplicaba antes el 1%. ¿Y por qué era un poco más alto que el de urbana? Por intentar compensar. Los valores catastrales de rústica suelen ser sensiblemente bastante inferiores y realmente un 1% en ese caso no suponía tampoco una carga muy gravosa con los valores catastrales de antes. Y también porque es verdad que las grandes masas de patrimonio también están en el ámbito de rústica. Es un poco más justo que el que tiene más patrimonio pague un poquito más que el que menos tiene. Al menos así es como lo hemos considerado siempre desde el PSOE. Y después hay otra cosa, las construcciones en suelo rústico. Bueno, en el año 2017 baja, el de rústica baja, y baja casi un 20%. Qué cosa más curiosa. Se le baja a los que más patrimonio tienen. En la mayor parte de los casos son los grandes beneficiarios. Porque yo si tengo una parcela de 3 o de 4 hectáreas, la bajada que voy a sufrir no va a ser tan importante como si tengo un patrimonio de 300 o de 400 hectáreas, por poner un ejemplo. ¿Vale? En la construcción en suelo rústico. Esto de la construcción en suelo rústico es algo nuevo. Y es, todas aquellas construcciones que hay en el término municipal, en suelo, digamos, previsto como urbanizable, los ayuntamientos pues querían aplicar una norma que les permitía cargar la contribución como si fuera suelo urbano. El Tribunal Constitucional en el año 2014 echó para atrás esa posibilidad y independientemente de que eso venga previsto como suelo urbano, se cobra como en suelo rústico. Y no deja de ser curioso que ese tipo de construcciones tengan el diferencial mínimo, el 0,5%. ¿Vale? Con respecto al de urbano, ¿y por qué una construcción que está en suelo urbanizable, que suele ser más grande y demás, tiene un tipo menor que el que paga el que vive en el casco urbano del pueblo? Cuando se haga esa pregunta nos tendrían que responder los que decidieron que estos eran los tipos que se aplicaban, ¿no? Yo sí que hago una lectura personal. Yo creo que cuando se ha establecido esta norma, no se ha tenido en cuenta la realidad de la población de ese tenido. Y uno me diría, ¿y por qué? Sencillo, mira, desde el año 94 aproximadamente, se detectó por un estudio que hicieron los servicios sociales municipales que prácticamente un tercio de la población de ese tenido eran personas mayores y pensionistas. Precisamente los que tienen los recursos más limitados y precisamente los que tienen menor poder adquisitivo. Un tercio. Esa tendencia no ha variado mucho del año 94 aquí, porque de todo es conocido la tendencia al envejecimiento de la población. ¿Vale? Cuando el equipo de gobierno establece este tipo de diferenciales, no se ha parado a pensar en que la mayor parte de la gente que vive en el pueblo son de ese colectivo. Son los que tienen los recursos más limitados y son los que les cuesta más dinero poder llegar a pagar los recibos. Sin embargo, sí que ha beneficiado a otros que, al tener más patrimonio, evidentemente, tienen mayores oportunidades. Con esto termino. Básicamente, no me quiero extender ya mucho más porque creo que la información más básica, más concreta que os podía dar es la que habéis recibido. Me gustaría, evidentemente, que me hicierais algún tipo de pregunta acerca de lo que os he expuesto, que evidentemente si conozco la información no tendré ningún problema en. Dinos. Mira, entonces el ayuntamiento no ha dicho la verdad en la carta que nos ha enviado sobre la bajada del IBI, ¿no? Pues, ¿tú crees que sí o que no? Yo creo que no, pues. Vale. Yo comparto lo que tú dices. Mira, esta fue la carta que nos envió el ayuntamiento a los ciudadanos de Setenil, con lo que estaba haciendo con el IBI, ¿no? Lo que pretendía bajar y que era una promesa suya electoral de que nos bajaba el IBI a todos los ciudadanos setenileños y además que lo hacía desde el año 2015, se tomó lo que había en el año anterior porque fue cuando ellos empezaron a gobernar. Durante el año 2016 en adelante nos bajaban un 9%. Después nos dicen que lo que hicieron realmente fue que en el año 2016 nos bajan un 20%, que en el año 2017 no nos bajan nada, que en el 2018 nos van a bajar un 15% y que en el 2019 nos van a bajar otro 15%. Mira, yo, la primera pregunta que me hago es, si lo que más les interesa es bajar el IBI, ¿qué sentido ha tenido? Y me voy al cuadro
que tenemos anterior, si lo que me interesa bajar el IBI, ¿qué sentido ha tenido aplicar este tipo, el 1,08, un 26% más que el tipo anterior en el año 2017? Si le hubiera interesado bajar el IBI, con no haber tocado los tipos anteriores, habíamos seguido pagando menos dinero, porque el valor catastral es constante. Es decir, este año 2017 hubiéramos pagado lo mismo. Pero si además dicen que nos van a bajar para el año que viene un 15%, yo perdonadme, es mi interpretación personal, pero creo que no deja de ser una medida absolutamente electoralista. ¿Por qué tenemos que someter a ese agravio impositivo a la ciudadanía seteniliña si lo que tengo en mi objetivo es bajarlo? Si yo no hubiera subido este tipo a estos márgenes, no hubiera tenido necesidad de decir nada de esto. Y desde luego también mienten cuando dicen que el 20% es lo que ellos rebajaron. No, señores, ellos no rebajaron nada. Lo que ocurrió fue que el valor catastral disminuyó y que como consecuencia de esa disminución, por eso pagamos menos. El ayuntamiento no solo no bajó, sino que aplicó unos nuevos tipos que por problemas que no supieron solventar, no entraron en vigor el año pasado, sino que han entrado en vigor durante el año 2017. Es más, en esto ya tengo que decir que tengo por aquí este pequeño folletito que en sus días nos pasaron a la ciudadanía setenileña. Ellos, como tienen tantas ganas siempre de decir la verdad, cosa que yo pongo bastante en duda, nos decían: ¿por qué el concejal Rivera, evidentemente el portavoz del Grupo Socialista en la oposición, no quiere bajar la contribución? Esto es absolutamente incierto. Esto es absolutamente mentira. Cualquiera que quiera que vea el pleno del año de este 2017, el último pleno que se hizo en el año 2017, y ahí podrá ver claramente lo que decía el concejal Rivera. Y el concejal Rivera lo que decía, en primer lugar, que no estaba de acuerdo en cómo se había planteado ese pleno por una sencilla razón. Se daban 3 medidas en un único punto del día, que dada la gravedad del asunto y la importancia que eso tiene para el bolsillo de los setenileños, deberían de tratarse como puntos independientes, que eran el impuesto de vehículos y que eran también el IBI, entre otros. En primer lugar, a eso se oponía, como lo habían hecho, de manera que tú no podías estar a favor de unas cosas y en contra de otras, sino o estabas a favor de todo o no estabas a favor. En ese sentido, el concejal Rivera protestó, el portavoz del Grupo Socialista dijo que no era cierto, y dijo más, que yo, lo dijo él, yo, si queréis, soy uno de los beneficiados de los nuevos tipos de IBI, que yo tengo una casa en el campo que debería pagar X, y el tipo anterior era el 1%, y voy a pagar medio punto. Sí, que yo soy uno de los beneficiarios, pero yo como portavoz del PSOE, y el PSOE estamos en contra de esta manipulación, porque esto es absolutamente injusto para el resto de la ciudadanía setenileña, que unos paguemos menos que otros. Y voy también otro poquito más allá. Los señores concejales que quieren predicar con el ejemplo y que tanto pecho sacan, pues deberían de decir cómo es el suelo en el que vive el señor alcalde. ¿Cuál es el tipo de IBI que paga el señor alcalde, independientemente de que esté a nombre del señor alcalde o de que esté un familiar? No voy a entrar en eso. Porque el actual señor alcalde también vive, y todos sabemos dónde vive, en una vivienda en suelo rústico. Y el señor alcalde paga la misma tasa que paga el señor Rivera. Pero ¿cómo tienen ellos la desfachatez de querer dar ejemplo y de salir diciendo lo que dice el concejal Rivera cuando ellos mismos están ahí y no lo quieren reconocer? ¿O es que ellos han bajado el tipo a este medio punto porque realmente sabían que ellos se estaban beneficiando? Porque yo esa pregunta me la tengo que hacer y la tengo que dejar en el aire. Pero digo más, la mayor parte de los concejales del equipo de gobierno actual no pagan sus impuestos en SETENI. Yo pago mis impuestos en SETENI. El concejal Rivera paga sus impuestos en SETENI. Y la mayor parte de los miembros de mi comité, que tenemos bienes, porque los que tienen bienes evidentemente, los que no tienen bienes no, la mayor parte de los miembros de mi comité que tenemos bienes pagan sus impuestos en SETENI. Todo el mundo no puede decir lo mismo. Así que la conclusión a tu pregunta es, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que nos dijo el señor alcalde y después lo que nos dijo el Partido Nacionalista, es absolutamente mentira lo que están diciendo en ambos partes. ¿Alguna pregunta más? Si sube el valor catastral para el próximo año o para el 2019, ¿el estimo será más caro? Vamos a ver, el tema del valor catastral sí puede variar. Hombre, hay que ser
Claro, para que varíe el valor catastral del suelo lo tiene que dar las instrucciones previamente del gobierno, se tiene que contemplar los presupuestos generales del Estado y ya a estas alturas del año 2017, como para que se modifique el año que viene, no. Que el año que viene se puede prever para subir ese valor catastral de cara al año 2019, sí, si así se aprueba, y las delegaciones territoriales del catastro aprueban esas nuevas ponencias al alza, pues a nosotros se nos aplicará en el recibo del IBI el nuevo valor catastral que haya, más el diferencial que tenga aprobado el ayuntamiento. En este año 2017 ha sido el 1,08, el año que viene puede ser el 1%, pero en cualquier caso, si sube el valor catastral, subirá el importe del recibo. Bueno, Sí. yo hay una cosa que me ha quedado claro, que parece ser que la bajada que hubo el año pasado, más que a ninguna decisión política, se debía a un fallo administrativo, ¿no? En parte sí, ¿verdad? Sí. Sí. Según lo que La has bajada, explicado tú, sí, la bajada del año pasado no es porque el ayuntamiento bajara el PIB. Eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que el Estado había permitido que los ayuntamientos se acogieran a la aminoración del valor catastral para disminuir la carga impositiva sobre la ciudadanía, en ese caso está este ayuntamiento, como el resto de la zona, ¿vale? Y al ser menor el valor catastral, pagamos menos. ¿Pero por qué pagamos menos? Y eso supongo que es el quid de la cuestión, es si a ellos les hubiera salido bien lo que preveían, y me voy a la ordenanza que hemos tenido anteriormente, la ordenanza fiscal que aprobaron, por aquí lo decía, la ordenanza fue aprobada el 27 de enero del año 2016 y entrará en vigor el 1 de enero del 2016, si esto se hubiera publicado, porque para que entre en vigor se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la provincia en un periodo, es decir, si esto se hubiera publicado en un mes, que creo que es el plazo máximo, no estoy seguro si es un mes, pero si se hubiese publicado antes del día 28 de febrero, el año pasado hubiéramos pagado el 1,08 del nuevo valor catastral, es decir, hubiéramos pagado lo mismo que hemos pagado este año. o sea, que hubiéramos vuelto a 2015. Prácticamente, Sí. aunque bajaron los valores catastrales, subieron el tipo desde el ayuntamiento, los niveles estarían más o menos igual. Pero tenemos que agradecer el error administrativo. Lo del año pasado sí, se lo tenemos que agradecer el error administrativo, la verdad. Va. Y luego después lo que tampoco me queda muy claro es desde el 2008 al 2017 por qué ha habido esos aumentos tan grandes. Y es difícil de entender. Bueno, ahora me estoy enterando de algunas cosas, ¿no? En particular lo del año pasado que se debió a un error administrativo, ¿no? Pero es que no se entiende cómo puede haber ni unos aumentos tan descabellados como ha venido habiendo desde 2017, desde 2008 hasta 2016, ni una bajada tan descabellada como hubo en 2016. Porque yo digo, yo no sé si tú todavía no has estado en un ayuntamiento, yo he estado, he sido 9 años. Yo fui también concejal hace ya mucho tiempo. Concejal hace 9 años y una rebaja de un 25% en el IBI, que es el ingreso más grande que tiene el ayuntamiento. Eso se resiente en los presupuestos, no sé cómo está asumido Vale, yo le agradezco esa pregunta porque además está poniendo el acento. Efectivamente, yo decía antes que los impuestos no nos gusta pagarlos a nadie, pero que es verdad que los impuestos están precisamente para que desde las administraciones públicas y en este caso los ayuntamientos podamos prestar un determinado servicio a la ciudadanía. Por tanto, un quebranto de las arcas municipales pues siempre de alguna manera daña. Yo no sé cómo ha solventado esa situación esta corporación, ni es competencia mía entrar a valorar cómo lo han hecho, pero sí que es verdad, y en eso usted tiene toda la razón del mundo, es decir, que ha habido un antes y un después desde el año 2008. Es decir, en el año 2008 empezamos a notar cómo van subiendo los valores. Bueno, pues ahí hay que decir que los tipos, lo que fijaba el ayuntamiento sobre el valor catastral, han sido inamovibles, el 0,86 y el 1, porque las construcciones en suelo rústico, esas no existían. Al principio en el IBI de rústica venía tanto la tierra como la pequeña casa que se tuviera, ¿vale? Los tipos no han variado del 0,86 en urbana y del 1 en rústica desde el año 86.
La anterior ley del catastro decía que los valores catastrales, las ponencias de valores se tenían que modificar cada 5 años. Es verdad que en el caso de Setenil ha supuesto eso un beneficio para el bolsillo de los ciudadanos durante 20 años, pero es verdad que desde el 86 al año 2006 no se modificaron esos valores catastrales. Es decir, esos valores catastrales no se fueron actualizando durante 20 años. Entonces, cuando en el año 2006, además ya por mandato, si queréis, legislativo, y ya no se podía aguantar más, pues finalmente hay que revisar esas ponencias de valores, es decir, actualizar los valores catastrales para que nos entendamos. Se empieza a trabajar en el año 2006, se aprueban definitivamente en el año 2007, entran en vigor en el año 2008. Claro, comparado con lo que pagábamos con anterioridad, durante 20 años que no se ha revisado el valor catastral, a lo que empezamos a pagar en el año 2008, pues hay una importante diferencia. Una diferencia notabilísima. Además, disculpe... Un año del 100%. Claro, es que además nos encontramos con pasas de valores catastrales pequeños a casi valores del mercado, porque estábamos en la época del boom inmobiliario. Entonces, yo le digo, yo compré un solar y cuando me fui a pagar los correspondientes impuestos, el solar me lo tasaron por encima de lo que a mí me había costado. Y me dijo claramente la oficina liquidadora que ese era el valor de mercado, que si yo no estaba de acuerdo tenía que buscar un perito que dijera que ese no era el valor de mercado. Con lo cual me vinieron a decir, ese es el valor de mercado, o sí, eso es lo que se va a tener en cuenta de valor catastral, y sobre esto vas a tener que tributar, tanto en IRPF como en IBI, ¿vale? Eso fue la realidad, y yo como ciudadano no tuve más remedio que asumirla. Pero eso, que es verdad que a partir del año 2018 empezamos a pagar, pero no porque el ayuntamiento lo subiera, eso quiero recalcarlo. El tipo y el diferencial que se le aplicaba a todos los ciudadanos seguía siendo el mismo, desde el año 86 hacia el mismo hasta el año 2016. Así que durante 30 años, prácticamente, los diferenciales que los que pone el ayuntamiento no han variado. Sí han variado los valores catastrales. Y yo le decía algo antes, que es también complicado de explicar. La bonificación de la base liquidable. En el año 2008, esas ponencias que eran muy altas, la ley también establece como un coeficiente corrector, por decirlo de alguna manera, es que la base liquidable parte de un índice que todos los años se va incrementando hasta llegar al año 10, que se pagaría el 100% del valor catastral. Por eso yo en el año 2013 tenía una base liquidable X de 60 y tantos mil euros sobre lo que se me calculaba el recibo, mientras que el valor catastral de mi recibo era de 92.000 euros. Si no hubiera variado esta actualización de valores a la baja, si no hubiera habido ningún cambio legislativo y el ayuntamiento no hubiera modificado los tipos, en el año 2018 yo pagaría el 0,86 de los 92.000 euros que tenía yo de valor catastral. Bueno, y ahora se paga el 1, ¿y eso qué es? ¿Una compensación por la bajada de la rústica? ¿El 1, no? Esto de aquí son los tipos anteriores. Sí, no, pero digamos que la urbana ha subido un poquito, ¿no? Y la rústica ha bajado. Sí. ¿Qué es la compensación? No sé, supongo, eso habría que preguntárselo a la actual corporación. Supongo que ellos pensarían que bajándole el tipo... me encanta que me hagas esa pregunta, la verdad. Supongo que el ayuntamiento preveía que bajándole el tipo a los que más tienen, que eran los que más beneficiaban, a los que más patrimonio tienen, pues también de alguna manera tenían que compensar la disminución del ingreso subiéndoselo al resto de ciudadanos, a los que menos recursos tienen, a los que más trabajo les cuesta de pagar, como son las personas mayores, los desempleados, las personas que están y que viven en el casco urbano, que suelen tener sus recursos como muy limitados. Eso este ayuntamiento no ha sabido verlo, ni lo ha tenido uno en consideración. Yo creo que ellos han tenido en consideración otra serie de variables que no obedecen a ningún tipo de criterio social, ni de criterio real, sino creo que obedece más a un criterio electoral personal. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo otra. Sí, dime. En comparación con la construcción urbana, ¿qué quiere decir o qué significa eso de que las construcciones en suelo rústico o las construcciones rústicas pagan solo el 0,5? Vale, mira, eso es un poco lo que yo os quería decir antes de lo que exponía el concejal Rivera en el pleno y de lo que pagan la gente que tienen determinados bienes. En estos últimos años todos sabemos que hay, vamos a decir, en terreno de nadie, ¿vale?
en términos legales. Hay una serie de construcciones que se han hecho en el campo, cuyo suelo inicialmente se consideraba rústico, y así viene clasificado como tal, pero ese suelo, cuando se hicieron las nuevas normas subsidiarias, en la mayor parte de los casos, se propuso como suelo urbanizable. Otra cosa es quién tiene la responsabilidad de urbanizarlo y quién tiene la obligación. No vamos a tener ese objetivo, sino como viene clasificado en el PGO, en el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, los ayuntamientos querían, y sobre todo también, siguiendo un poco las instrucciones que se recibían, se quería aplicar el tipo de urbana a esas construcciones que estaban en un suelo urbanizable, aunque todavía no estaba consolidado como urbano. Le faltaba que se consolidara como urbano, ¿vale? Entonces, eso hubo una sentencia en el año 2000, en mayo del 2014, que si quiero os la busco porque la tengo por ahí, del Tribunal Supremo, que echaba para atrás esa consideración y decía que las construcciones que estuvieran en suelo rústico tenían que tratarse como construcciones en rústica y se le tenía que aplicar lo que hubiera en rústico. Y de hecho, la construcción en suelo rústico, el suelo apenas tiene valor y la construcción tiene X valor. Entonces, si a esas casas que están en el entorno y en la cercanía del pueblo, ojo, esos no pagan el 1,8 como pagamos los que vivimos en el casco urbano, ellos pagan el 0,5, es a los que se está beneficiando. Y este es el tipo que se le aplica al concejal Rivera, que él dijo que no estaba de acuerdo. Yo quiero recordar que quien quiere ver el pleno, y él, veréis como dijo que él no estaba de acuerdo, siendo él uno de los grandes beneficiados porque se le aplicaba este tipo, siendo uno de los grandes beneficiados, no estaba de acuerdo porque le parecía injusto, no solo por eso, sino para el conjunto de la ciudadanía setenilleña. Una pregunta, todas estas viviendas que hay, yo supongo que rústicos, ¿pagan contribución? Claro, todas estas viviendas que usted está diciendo son las que en principio vienen en suelo como urbanizable, que no está consolidado como urbano, es que la mayoría... y todas esas construcciones que antes no pagaban, ahora sí pagan. Por eso se diferencia y se habla de construcciones en suelo rústico. Pero es que eso puede tener un problema grandísimo para el ayuntamiento, porque hay zonas de aquí que ya es núcleo urbano. Pero Porque eso corresponde a han los hecho tanta propietarios. vivienda sin permiso. Eso corresponde a los propietarios. Su nombre era, perdón, que no lo recuerdo. Su nombre. Rafael. Eso es, Rafael. Rafael, eso corresponde a los propietarios. Él sabe lo que tienen que hacer los propietarios para urbanizar eso. Sabe que se tienen que poner de acuerdo. Sabe que viene previsto en las normas. Pero ese es otro tema que ellos ya tienen que aclarar. Cualquier día tendrá que urbanizarlo el ayuntamiento, porque hay núcleo urbano. Es que se ha hecho tanto que ya es núcleo urbano. Si no ya cambia no la es- ley, no. Si no cambia la ley, el ayuntamiento nunca tendrá que prestarle servicios ni tendrá que urbanizarlo. Siempre corresponderá a la propiedad privada. Digo, si no cambia la ley. Oye, si mañana cambia la ley, yo no sé lo que va a pasar. Alcantarillado y toda la historia, porque claro, vamos a ver, tú ten en cuenta que ahí hay yo no sé cuántas viviendas, Un montón. y no hay Pero bueno, lo alcantarillado, importante que hay que tener en cuenta de eso, que también hay que resaltarlo como positivo. Antes no cotizaban, antes no pagaban impuestos. No, yo estoy de Hoy acuerdo. pagan un impuesto Sí. y eso supone que, bueno, es un ingreso para el... Pero al pagar impuestos, no solo en impuestos, Cetelí, en todos los pueblos. cualquier día le van a decir al ayuntamiento que le urbanice. Si no cambia la ley, no. Esa es responsabilidad de los propietarios, no del ayuntamiento. Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Alguna pregunta más? Sí. En el último pleno, el PSOE se opuso a las ordenanzas fiscales, entre ellas al IBI y al impuesto de vehículos. ¿Por qué exactamente? Yo creo que lo he dicho antes, Francisco, pero bueno, he comentado tantas cosas que ya no sé exactamente lo que he dicho. El motivo por el que el PSOE se oponía a como estaba planteado ese pleno es que eran 3 puntos que tenían que ver con impuestos municipales, ¿vale? Y que desde el PSOE nos parecía que son puntos tan importantes, todo lo que nos cuesta el bolsillo a los ciudadanos son puntos importantes, no son cuestiones baladí que podemos tratar de forma frívola. Y más cuando estamos hablando de impuestos como el IBI, ¿vale? Entonces, el PSOE se oponía a que fuera un paquete, que era lo que se pretendía y se hizo, evidentemente, porque eso no permitía discutirlo de forma individualizada, y el apoyar algunas modificaciones que eran mejoras para la ciudadanía, y el oponerte a otros que a lo mejor no eran tanta beneficio para la ciudadanía, sino que se tenían que aprobar o todas en conjunto o no. Ese es el motivo básico por el que se oponía la ciudadanía, pero también sobre todo por lo que llevaba detrás el aprobar el IBI, que es lo que os estoy comentando, de estos tipos
que como dijo el concejal Rivera, evidentemente, aunque él fuera uno de los beneficiarios, el alcalde también, que conste, y algún que otro concejal más también, que conste, pues a pesar de eso, él entendía que para el conjunto de la ciudadanía setenilleña, desde el PSOE entendemos que no es precisamente lo más adecuado socialmente. Y yo voy a insistir siempre mucho en este tema, no en la cuestión del IBI, sino en cualquier cosa que se plantee en Setenil. Hay que tener en cuenta cuál es la realidad social de nuestro pueblo y hay que tener en cuenta cuál es el poder adquisitivo dentro de lo que se pueda conocer de las personas que viven en el casco urbano y del municipio. Yo pregunto, ¿qué problema había para votarlo por separado? No lo sé. Yo solo puedo decirle que el que pone el orden del día es el alcalde, el que establece cómo se discuten los puntos es el alcalde, y así salen adelante. Y la oposición lo que nos queda es cuestionarlo. Y el alcalde dice que toda la culpa de Rivera. Bueno, pero nosotros estamos aquí, como yo me vais a ir viendo en el futuro, los del PSOE estamos aquí para ir desmintiendo toda esa sarta de mentiras que se han estado diciendo y que desde luego si algunos piensan que por repetir una mentira 1000 veces se va a convertir en verdad, mientras estemos el PSOE aquí eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a hacer lo posible porque una verdad dicha 1000 veces sea más verdad todavía. Se le planteó y no lo quieren votar. Se le planteó la posibilidad de que fueran por puntos y él no quiso votarlo, evidentemente. Es una clara intencionalidad la que tenía el equipo de gobierno. Bueno, ¿alguna cosilla más? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.